la clase tanto de hoy como de mañana va a ser una especie de repaso con algunos ejercicios de temas que yo considero hiper ultra necesarios tener bastante claros para la llegada a la cursada de Química 1, considerando todo este tema que hubo con Química del CBC. Así que la idea de la clase de hoy va a ser, bueno, estudiar gases ideales, ¿sí? Que es como un concepto un poco previo, analizar todos los cambios de estado que puede sufrir una sustancia. Eso nos lleva después de gases a estudiar soluciones, que son conceptos hiper ultra necesarios para ustedes como ingenieros químicos y sobre todo para los temas que van a tener que usar, ya sea termodinámica, solubilidad, que son temas ya de Química 1. Bien, bueno, el primer tema, ¿sí?, que vamos a ver es gases ideales. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Qué podemos decir nosotros de un gas ideal, de una sustancia? O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier sustancia, ¿sí?, con la que estemos trabajando, es un compuesto, ¿sí?, generado por la unión de fuerzas intermoleculares entre moléculas, ¿sí? Según la intensidad de esas fuerzas intermoleculares entre distintas moléculas de un dado compuesto, ¿sí?, van a surgir los distintos estados de agregación que vamos a tener, ¿sí? Vamos a trabajar con gases, vamos a trabajar con líquidos y vamos a trabajar con sólidos. ¿Mm? ¿Qué es lo que diferencia un gas de un líquido de un sólido? Bueno, estos se diferencian por la intensidad de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Y esto lo pueden pensar intuitivamente. ¿Mm? Si yo agarro un bloque sólido, duro, que en general la mayoría de los sólidos que conocemos se caen al piso y no se rompen tanto, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo es que en un retículo cristalino, o sea, en un cuadradito de esa sustancia, ¿sí?, las moléculas están muy pegaditas, bien ordenadas, una al lado de la otra, ¿sí?, y sus fuerzas intermoleculares son mayores, ¿sí?, en un sólido. En un líquido, ¿sí?, dentro del mismo cuadradito, ¿sí?, del mismo material que estamos analizando, ¿sí?, lo que vamos a ver es que las moléculas se empiezan a despegar un poquito, ¿sí? O sea que esas fuerzas intermoleculares van disminuyendo respecto al sólido. ¿Sí? Y finalmente llegamos a los gases, ¿sí? En los gases ideales, ¿sí?, que es lo que vamos a ver hoy, se propone un modelo, ¿sí?, en donde las fuerzas intermoleculares son nulas. O sea, que si yo tengo, vamos a verlo más grande, un recipiente, ¿sí?, que tiene, qué sé yo, no sé, un gas metano, por ejemplo, que lo podemos representar así, ¿sí? Las moléculas del metano van a estar sueltas, no van a estar unidas entre sí, ¿sí? Eso es lo que propone el modelo de gases ideales, ¿sí? O sea, fuerzas intermoleculares nulas. Entonces, ¿cómo podemos definir un gas? ¿Sí? Bueno, aquella sustancia, ¿sí?, que a temperatura y presión ambiente están en estado gaseoso, ¿sí? Y particularmente para un gas ideal, ¿sí?, se plantean que las fuerzas intermoleculares entre moléculas, claro está, ¿sí?, son nulas. ¿Bien? Ok, buenísimo esto. Entonces, vamos a hacer más prolijo esto que estábamos hablando, de tener un tachito, ¿sí?, con algún gas, ¿sí?, y que tenga las moléculas sueltas, ese gas, ¿sí?, que no estén conectadas entre sí. Ok, hasta acá es todo lo que veníamos hablando, ¿sí? Ahora, esto pueden pensarlo como cualquier recipiente con gas que tengan en casa, o sea, qué sé yo, puedo pensarlo como una botellita que tenía agua y se fue evaporando y vemos cómo subió el gas hacia arriba. Cualquier elemento gaseoso que tenga gas adentro, que se imaginen, ¿sí? Una soda, lo que sea, ¿sí? Bien. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con gases, ¿sí?, es que este recipiente que tenemos acá, ¿sí?, tiene unas condiciones dadas, ¿sí?
¿cuáles son las condiciones, ¿sí?, que vamos a trabajar y que nos va a interesar como ingenieros químicos evaluar en un sistema, ¿sí? Este recipiente va a ser nuestro sistema. Bueno, nos va a interesar medir la presión, nos va a interesar medir la temperatura, nos va a interesar medir el volumen, ¿sí? Y también vamos a querer analizar, ¿sí?, una cuestión cuantitativa de cuánta masa tengo yo de este compuesto. Si, por ejemplo, ya habíamos dicho que, como ejemplo, yo proponía trabajar con un gas que se llamaba metano, ¿sí?, y que su formulación química es esta que tenemos acá, ¿no? Bien, entonces, además de estas condiciones, presión, temperatura, volumen, a mí me interesa analizar, ¿cuánto metano yo tengo en este tarro? ¿Sí? Bueno, eso podemos hacerlo de dos maneras. O podemos medir la masa, ¿sí?, o podemos medir los moles, ¿sí? Concepto que tenemos que estar muy familiarizados, ¿sí?, a la hora de entrar a cualquier materia de química de esta carrera, ¿sí? Acuérdense, ¿sí?, que un mol era aquella unidad que se inventaron los químicos para decir, bueno, yo tengo 6,023 por 10 a la 23 moles de algo, ¿sí? Como cuando yo decía, bueno, tengo una docena de manzanas, es lo mismo que decir, tengo 12 manzanas. Bueno, decir yo tengo un mol de metano es decir, tenés 6,023 por 10 a la 23 moléculas de algo, ¿sí? Bien. Ok, entonces, ya lo que dijimos es qué condiciones nos va a interesar medir de un sistema ahora en Química 1 y hasta la última materia que tengan en Ingeniería Química, ¿sí? O sea, esto es extrapolable, ¿sí?, a todo lo que van a trabajar, obviamente gradualmente más complicado, ¿no?, a lo largo de la carrera, ¿sí? Pero como ingenieros nos interesa medir estos parámetros, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa medir estos parámetros? ¿Sí? Bueno, porque este tarro, este recipiente que yo tengo acá, puede sufrir ciertas modificaciones, ¿sí?, que me hagan cambiar estas condiciones que yo medí, ¿sí? Puedo tener un cambio de presión, puedo medir un cambio de temperatura, que quizás es el más fácil de pensar, o sea, un cambio de temperatura se puede pensar a través de un calentamiento, por ejemplo, ¿sí? Pero también puedo sufrir cambios de presión, cambio de volumen, o cambio en cantidad de materia, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a enfocar ahora van a ser ecuaciones que nos permiten modelar el cambio de una propiedad u otra, ¿sí? O el cambio de dos propiedades a la vez, ¿sí?, que a veces es como un cambio en cadena. Yo cambio la temperatura y en función de eso cambio otra variable, ¿sí? ¿Bien? Bueno. Bien. Entonces, para gases ideales, ¿sí?, la ecuación que reina este tema es esta de acá. P por B igual a nRT. Esta ecuación es la reina de las ecuaciones de este tema, ¿sí? Así que le vamos a hacer una simpática coronita, ¿sí? Y que se tienen que, bueno, soy re mala dibujando, por eso soy ingeniería. Así que acuérdense bien de esta ecuación, ¿sí? O sea, esta ecuación nos da una relación entre todos los parámetros, ¿sí? A una cosa, los moles siempre le ponemos la letra N, ¿sí? Nos da una relación entre todas las condiciones que dijimos que queríamos medir, ¿sí? Así que está buenísimo, o sea, tenemos una herramienta como ingenieros que nos permite relacionar todas estas variables, ¿sí? Bien, ¿qué pasa ahora? ¿Sí? Yo puedo pensar, ¿sí?, que si yo, a ver, vamos a hacer dos cosas, ¿no? Pónganle que yo tengo una situación inicial, ¿sí? La voy a llamar I, ¿m?, en donde me di una presión inicial, me di una temperatura inicial, ¿sí? Me di un volumen inicial, me di una cantidad de moles inicial, ¿sí? Y tengo una situación final, ¿sí?, en donde me di una presión final, una temperatura final, un volumen final, una cantidad de moles final, ¿sí? A veces, hacer cambiar una de estas variables, como les dije antes, produce un cambio, ¿sí?, en otra de las variables. ¿Mm? Pero no toca otras. Entonces,
si yo planteo, por ejemplo, que cambia la presión y que cambia el volumen, lo que yo tendría es que la temperatura inicial es igual a la temperatura final y que los moles iniciales son iguales a los moles finales. Y esto nos da bastante información porque estamos trabajando con menor cantidad de incógnitas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aprender ahora es, si yo toco una variable, cuáles son las que se modifican, ¿bien? Entonces, empecemos, ¿sí? Estudiando lo que se llama la ley de Boyle, ¿ok? Lo que propone la ley de Boyle, ¿sí? Es una relación entre presión, volumen, a temperatura constante, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo plantear es una presión 1, ¿sí? Un volumen 1, una cantidad de moles que se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo yo con este frasquito? ¿Sí? A este frasquito le estoy cambiando la cantidad, la presión y el volumen, ¿sí? Pero no estoy introduciendo más cantidad de materia, ¿sí? Este frasquito es cerrado, o sea, que lo que está pasando es que la materia tampoco se puede escapar, y lo que yo estoy diciendo es que tampoco estoy agregando cantidad, ¿sí? Entonces, estoy produciendo un cambio de presión y volumen sin necesidad de tocar la cantidad de moles ni la temperatura, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer presión 2, volumen 2, y N y T, que van a ser iguales para ambos casos, ¿sí? Esto sería el caso inicial, que lo vamos a llamar con una I, y el caso final, que lo voy a llamar con una F, ¿sí? Tanto para el caso inicial como para el caso final, podemos escribir esta ecuación, ¿sí? O sea que nos va a quedar P1, B1, ¿sí? N, R, T, porque es lo mismo para ambos, ¿sí? Yo qué podría poner, N1, R es la constante de los gases, es un numerito que es el mismo para todos los casos, y T1, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué no puse inicialmente los subíndices, ¿sí? Y para la situación final yo podía escribir P2, B2, N2, R, T2. Pero ¿qué sé yo? Que N1 es igual a N2 y T1 es igual a T2, porque dijimos que estos parámetros no variaban, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es tratar de dividir estas dos expresiones, ¿sí? Y acá estoy dividiendo por lo mismo. O sea, si yo divido este lado y divido este lado, esto me va a dar 1, porque estoy dividiendo algo sobre ese mismo algo, ¿sí? Entonces, nos va a quedar P1 por B1, P2 por B2, sobre 1, ¿sí? Lo que puedo hacer es ahora esto que está dividiendo, pasarlo multiplicando, ¿sí? Que nos quede P1 por B1, P2 por B2, ¿sí? Y esto es lo que nos dice la ley de Boyle. Llegamos a demostrar esta ecuación, ¿sí? Es una ley esto que tenemos acá. ¿Y qué nos dice? Bueno, que ante un cambio, ¿sí? De volumen o de presión, ¿sí? La presión y el volumen final van a ser proporcionales a ese cambio. Si yo aumento la presión y el volumen final van a aumentar, ¿sí? O sea, vean que este término es análogo a este de acá, o sea, es proporcional a este de acá, ¿sí? Y esto puntualmente es la ley de Boyle. ¿Sí? Bien. ¿Qué sistema puedo plantear yo que sea un cambio de presión y de volumen sin tener un agregado de materia o un cambio de temperatura? Bueno, un sistema con el que van a trabajar muchísimo es un sistema cilindro-pistón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo acá tengo mis gases, ¿sí? Esto lo van a ver muchísimo. Y no es pueden pensarlo como una especie de tanquecito, en donde el techo del tanquecito es movible. Esto sube tanto para arriba o para abajo, ¿sí? Entonces, supónganse que a este pistón yo le agrego un pesito extra, ¿sí? Esto es una pesa de 1 kilogramo, por ejemplo, ni idea. Lo que va a pasar es que este pistón de acá, ¿sí? Se va a empezar a mover hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo aumenté la presión acá, ¿sí? Por ejemplo, y también cambié el volumen del sistema. ¿Mm? Entonces,
ahí tienen un sistema en donde yo no estoy cambiando la cantidad de materia. Bueno, acá me olvidé de dibujar una molécula que había dicho antes. Tengo 3 moléculas, 3 moles de esto, si lo quieren ver, ¿sí? No agregué ni se escapó ninguna, no calenté, pero sí aumenté la presión del sistema y también causé un cambio en el volumen del sistema. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Otro cambio, otra evolución, se le dicen evoluciones, ¿sí? A estos cambios de las propiedades del sistema que estamos planteando se le llama evolución, ¿sí? Otra evolución que podemos plantear, que nos da lugar a otra ley, es la ley de Charles. ¿Sí? La ley de Charles lo que propone es una relación entre temperatura y volumen a presión constante. ¿Sí? Acá sí, por ejemplo, podemos tener un calentamiento o un cambio de temperatura en función de un cambio de volumen. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Lo mismo que antes, ¿no? O sea, en realidad lo que nos dice esta ley es esto de acá, que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Pero esto, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo demuestro? Bueno, de la misma manera que antes, ¿no? O sea, yo lo que puedo plantear es una condición inicial y una condición final, ¿sí? Que lo que nos dice es, bueno, podemos plantear B1, la presión sabemos que es la misma, ¿sí? T1, la cantidad de moles es la misma, ¿sí? Y la constante de los gases siempre se mantiene constante porque es una constante. Y acá vamos a tener B2, P, ¿sí? T2, N y R. Y si planteamos la ecuación, que yo les dije que era la reina de las ecuaciones, ¿sí? Nos va a quedar para cada uno de los casos P por B1 sobre NRT1 y P por B2 igual a NRT2. Si yo divido estas dos, ¿sí? Fíjense que me termina quedando P por B1 sobre P por B2 igual a NRT1, NRT2. Esto se me va con esto y esto se me va con esto y termino obteniendo B1 sobre B2 igual a T1 sobre T2. ¿Sí? Y si yo paso esto dividiendo para acá y esto multiplicando para acá, es lo mismo que obtuvimos acá. ¿Sí? Es análogo el formato. ¿Estamos? Todas salen de acá. ¿Mm? Bien, perfecto. Déjame pensar a ver qué más me falta. Bien. Así podrían hacer analogías, ¿sí? De cualquier parámetro les va a pasar que les van a decir, tipo, che, se mantiene constante este parámetro, pero este no. ¿Mm? Y lo que yo más les recomiendo es hacer una especie de cuadrito, como hice yo, en donde tengan situación inicial y situación final, ¿sí? Y planteen esta ecuación para ambos casos y la dividan, porque es la manera más fácil de sacarse variables de encima. Y se fijen qué es lo que se mantiene constante, qué no, qué me puedo sacar de encima y cuáles son las variables que quedan relacionadas y de qué manera, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que vemos es que la temperatura final es inversamente proporcional al volumen inicial, por ejemplo, ¿sí? Y son conclusiones que está bueno pensarlas. ¿Mm? Cuanto más aumente el volumen acá, menor va a ser la temperatura final, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, pero nada, acuérdense, la única fórmula que tienen que saber es que todo sale de acá. ¿Sí? Bien, y de la mano de esto también, ¿sí? Yo puedo calcular otras cosas. Por ejemplo, nos puede interesar calcular la densidad de un gas. ¿Sí? Que la representamos con la letra delta o la letra rho. Lo van a ver así. ¿Sí? Son letras griegas. ¿Mm? Bueno, entonces, yo lo que puedo hacer, ¿sí? Es hacer lo siguiente. Voy a reescribir esto, nada más pasando términos, ¿sí? Multiplicando y dividiendo. Y lo voy a escribir así. N sobre B va a ser igual a P sobre RT. Y si se fijan, lo único que hice fue pasar esto dividiendo para acá y esto dividiendo para acá.
¿sí? Entonces, yo sé que los moles, acuérdense que N eran moles, ¿sí? Y un mol se definía como la masa, la cantidad efectiva de sustancia que yo tengo en mis manos a disposición, ¿sí? Sobre la masa molar, ¿sí? De aquel compuesto. Que es la que nos muestra tabla periódica, ¿sí? O sea, que un mol de algo pesa tanto, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, si yo tengo esta relación, ¿sí? Yo sé que la densidad, ¿sí? De un compuesto siempre es la masa, o sea, esa m minúscula, sobre el volumen. Esto por definición. ¿Mm? Y si agarro esto de acá, ¿sí? Yo lo que puedo decir es que la masa, ¿sí? Es igual a la cantidad de moles multiplicado la masa molar, ¿sí? Y a su vez acá tengo otra relación. Entonces, si empezamos a hacer juegos con estas dos variables, nos va a quedar que la densidad va a ser la presión, ¿sí? Por la masa molar sobre RT, ¿sí? ¿Bien? ¿Por qué? Porque ¿qué hice yo? Yo dije, puedo pasar este volumen para acá, ¿sí? Y puedo reemplazar los moles por M minúscula por M mayúscula, sobre M mayúscula, ¿sí? Y como la densidad, tengo el volumen acá, me termina quedando esto, ¿sí? Bien. Esa es una fórmula que está bueno saberse, pero nace siempre de esta ecuación, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Sacando, a ver, de acá, lo que podemos hacer es el cálculo de la masa molar de un compuesto, ¿sí? A través, si yo tengo la densidad, simplemente nos queda de esta manera, ¿sí? O sea, esto es nada, la misma conclusión que esto, ¿no? Solo que con un distinto objetivo. ¿Mm? Bien. Entonces, lo que hay que acostumbrarse a pensar es decir, ok, cuando yo me enfrento a un problema, sí, ahora lo vamos a hacer, es decir, ¿qué, qué cosas tengo medidas? ¿Qué parámetros tengo? ¿Qué datos puedo usar? ¿Sí? Ahora les voy a dar la manera en la que tendrían que enfrentarse a un problema, ¿sí? A cualquier problema, cualquier tema que sea, de una manera ordenada, ¿sí? Antes de empezar con eso, lo único que me falta explicarles de gases, ¿sí? Es la ley de Dalton, ¿sí? Para explicar la ley de Dalton, voy a cambiar de sistema que estemos analizando, ¿sí? Voy a proponer un sistema, ¿sí? Que sea algún recipiente, por ejemplo, una garrafa, ¿sí? Y que una garrafa tenga una mezcla de tres gases. Una sustancia A, ¿sí? Una sustancia B y una sustancia C. ¿Mm? Bien, ¿cómo podemos representar esto en nuestro sistema? Bueno, va a ser una mezcla de moléculas, ¿no? Por ejemplo, voy a tener moléculas de A, también voy a tener moléculas de B dando vueltas, ¿sí? Y también voy a tener unas moléculas de C, ¿ok? Bueno, ya habíamos hablado, ¿sí? De que a nosotros nos interesaba medir ciertos parámetros del sistema. Bueno, la ley de Dalton, ¿sí? Le interesa la presión de ese sistema. Y para gases, ¿cómo podemos pensar la presión? Bueno, la definición de la presión de un gas, ¿sí? Es la presión que ejerce cada una de las moléculas sobre la pared del recipiente, ¿sí? Cuanto mayor presión, cuanto más fuerza, recuérdense que presión es fuerza sobre área, ejerza esta molécula sobre la pared de mi garrafa, mayor va a ser la presión resultante, ¿sí? ¿Y yo qué puedo decir acá? Bueno, que la bolita roja ejerce una determinada presión sobre las paredes, ¿sí? Y que la bolita verde también ejerce una determinada presión, ¿no? Y que la bolita verde claro ejerce una presión también, ¿sí? O sea, ¿qué puedo decir yo? Que hay una presión para la sustancia A, hay una presión para la sustancia B,
y hay una presión para la sustancia C, ¿ok? O sea, cada uno de estos compuestos, ¿sí? Porque acuérdense que estos son distintos compuestos, ejercen una presión determinada sobre las paredes del recipiente, que no son la misma. La presión de A es distinta a la presión de B, y la presión de B es distinta a la presión de C, y la presión de A es distinta a la presión de C, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa averiguar es la presión total que está sufriendo este recipiente, ¿sí? Y esto es bastante intuitivo, ¿no? O sea, lo que me dice la ley de Dalton es que la presión total va a ser la suma de todas las presiones que esté sufriendo el recipiente, ¿ok? La presión de A, más la presión de B, más la presión de C, ¿sí? Y si yo tuviera más de 3 compuestos, ¿sí? Yo podría seguir extendiendo la lista, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la ley de Dalton, hablando con propiedad, es que la presión total del sistema es la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los compuestos que yo tenga en la garrafa. Hablando entre nosotros, ¿sí? La presión parcial se determina como la presión que hace cada uno de los componentes que yo tengo en un sistema, ¿sí? Bien. Y bueno, por ejemplo, si yo quisiera calcular la presión de A, ¿sí? ¿A qué va a ser proporcional? Bueno, a los moles de A que yo tenga, solo de A, por R por T sobre B. Y estas condiciones, R, T y B, son las mismas para cada uno de los compuestos. Y eso es importante entenderlo, ¿sí? A ver, la temperatura es una condición del sistema. Yo puedo decir, bueno, esta garrafa está a 24 grados. Y bueno, los 3 compuestos van a estar a 24 grados. Y el volumen, ¿sí? Del sistema, como yo le estoy proponiendo no le estoy proponiendo un pistón como vimos antes. El volumen va a estar dado por el volumen del recipiente, porque eso es muy importante. Acuérdense que los gases, como son moléculas disueltas, se amoldan, ¿sí? Al recipiente en donde yo lo ponga. Entonces el volumen va a ser, bueno, qué sé yo, no sé, base por altura de esto que yo les propongo acá, ¿sí? Entonces, lo que me determina que las presiones sean distintas son tener distintas cantidades de cada uno de los compuestos que yo tengo acá, ¿sí? O sea, y las cantidades las medíamos en moles, ¿recuerdan? ¿Sí? Bien, entonces yo puedo escribir esto acá, ¿sí? Esta es la manera analítica de calcular cada una de estas presiones. ¿Mm? Perfecto, ¿no? Bueno, si yo quisiera escribir la presión total de esta manera, lo podría poner como los moles totales, siendo los moles totales NDA más NB más NC, ¿sí? Por R por T sobre B, ¿ok? Nada, estas son variables, depende de qué datos tengan en el problema, ahora vamos a trabajar algunos, ¿sí? Pero nada, está bueno que lo sepan. ¿Hasta acá alguna duda? No los veo, así que todo tranqui, así empezamos a ver problemas. Bueno, voy a tomarlo como un sí. Bien, entonces, para familiarizarnos con esto, ¿sí? Voy a empezar con permiso. Tiene que ser este ejercicio acá. Bien, este ejercicio nos dice, determinen la masa de metano, ¿sí? Gaseoso, contenida en un recipiente rígido de 6 decímetros cúbicos de capacidad que ejerce una presión de 800 milímetros de mercurio a 27 grados Celsius, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a enfrentarnos con el primer problema de la carrera. Chan, chan, chan. Bueno, esto es lo que yo les recomiendo. Como cuando uno empieza, y para las materias más adelante también, ser ordenados con la información, ver qué tengo, ¿sí? Entonces, recordemos un poco la teoría que habíamos visto. Nosotros nos interesaba medir la presión, el volumen, la temperatura, la cantidad de moles, y bueno, tengo la constante R, que es la misma para todos los casos. Acuérdense que R, ¿sí? Siempre es 0,082 atmósferas por litros sobre K por mol. Otro factor que tienen que ser muy ordenados es el tema de las unidades, ¿sí? La presión se puede medir en atmósferas, ¿sí? En milímetros de mercurio, en bares, en pascales o kilopascales, pero es lo mismo.
El volumen se puede medir en litros, en decímetros cúbicos, en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, lo que sea, ¿sí? La temperatura, esto es súper importante, importantísimo. ¿Qué hacemos con la temperatura? Lo que estamos más familiarizados de verlos es o con grados Celsius, como nos dan acá, o bueno, Fahrenheit, que es muy utilizado en Estados Unidos, ¿sí? Pero el problema que tenemos con esto de acá es que yo perfectamente puedo tener 0 grados Celsius, ¿sí? Y ya vimos que en la mayoría de las ecuaciones la temperatura quedaba dividiendo, y yo no puedo dividir por 0. ¿Y qué pasa si yo tengo algo a 0 grados? ¿Se me terminó el problema? ¿No puedo hacer nada? No. Lo que se propone es medirlo con otra escala de unidades, que son temperaturas absolutas, ¿sí? Como lo son los Kelvin, ¿sí? Es otro sistema de unidades simplemente. Entonces, en Kelvin no existe el cero absoluto, ¿sí? A cualquier temperatura que yo tenga en grados Celsius, lo que tengo que hacer es sumarle 273 Kelvin, ¿sí? Y ahí yo obtengo qué valor en Kelvin tenemos. Y este pasaje siempre vamos a trabajar con temperaturas absolutas, ¿sí? Así que sean ordenados con las unidades, porque yo siempre que ponga la constante va a estar asociada a estas unidades. O sea, tenemos que trabajar en general para hacerlo más fácil en estas unidades. O si no, tengo que convertirla a constante, pero eso es medio hincha de hacer, ¿sí? Así que ojito con esas cosas. Esto era un recordatorio importante. Bien. Ok, entonces tenemos este problema, ¿sí? Y las condiciones que nos interesan saber del sistema son todas estas de acá, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué tenemos. Yo tengo un volumen de 6 decímetros cúbicos, ¿sí? Para que lo sepan, un decímetro cúbico es lo mismo que un litro, ¿ok? Yo tengo una presión, ¿sí? De 800 milímetros de mercurio. Y yo, Agus, lo primero que hago para empezar a trabajar es primero pasar todo, ¿sí? Yo sé que 760 milímetros de mercurio son una atmósfera. Esto porque lo sé yo de memoria, ¿sí? Entonces, podemos hacer una simple regla de 3, ¿sí? Lo que puedo hacer es 800 por una atmósfera dividido 760, ¿sí? Esto me da 1,053 atmósferas, ¿sí? Pueden redondear, estamos en ingeniería. Si quieren decir que esto es una atmósfera, qué sé yo, si lo pueden pasar mejor. Si quieren redondear porque les da fiaca, no es tan grave en las primeras materias, ¿sí? Bien, perfecto. Tenemos volumen, tenemos presión en las unidades que nosotros necesitamos, ¿sí? Acá no lo paso porque tener litros me sirve, porque es lo mismo que un decímetro cúbico, así que ya está, ¿sí? Y también tengo temperatura, ¿sí? Tengo temperatura 27 grados Celsius, pero acuérdense que yo les dije, no pueden trabajar nunca en Celsius, casi en ningún tema, salvo en termodinámica, que ya lo van a ver más adelante, que hay algunas ocasiones en donde es más útil, ¿sí? Pero en general acostúmbrense a grados Celsius pasarlo a Kelvin siempre. ¿Y cómo hago esto? Bueno, directamente lo único que hago es sumarle 273, ¿sí? Entonces, esto me da 300 Kelvin. Y con esta temperatura sí puedo trabajar. ¿Ok? Bien, perfecto. Ya tenemos todos los parámetros que necesitábamos saber, ¿sí? Bueno, entonces, ahora digo, ¿qué me están pidiendo? Yo tengo ya todo, ok, tengo mis datos ordenados, ahora digo, ¿qué me piden? ¿Sí? Y yo sé que parece medio hincha, y decís, uy, anda al grano. Bueno, pero está bueno hacerse este orden mental, ¿sí? Escribir una tablita de los datos que yo tengo, ¿sí? Y analizar, ¿qué me piden? Masa de metano, ¿sí? Contenida en un recipiente. Entonces me piden la masa de metano, ¿sí? Puntualmente me están pidiendo lo que nosotros vimos como la M minúscula, ¿sí? Ok, entonces yo sé que me piden, yo sé qué datos tengo, ¿sí? Y ahora el siguiente paso para enfrentar un problema es decir, ¿cómo relaciono los datos que yo tengo con lo que me piden? ¿Sí? Bueno, a ver, para hacerle simple y sencillo, siempre va a haber una ecuación en el fondo de nuestros corazones, ¿sí? O en el fondo de la teoría, o perdido en alguna diapositiva que nos den, en donde esté la ecuación que nos sirve, ¿sí?
Pero el tema es que a veces no es solo una ecuación, y ahí es donde las cosas se empiezan a poner un poco difíciles, hay que saber articular las cosas, ¿sí? Entonces, para este tema en particular, yo digo, bueno, ¿qué ecuación? Lo que yo siempre hago cuando estoy perdida en cuanto a qué hacer, digo es, bueno, che, a ver, ¿qué vi yo en la teórica? Bueno, yo vi que para este tema la ecuación que me servía para todo era esta. ¿Y qué datos tengo acá? Bueno, la presión la tengo, ¿no? El volumen también, R lo tengo siempre, la temperatura también. Y lo que no tengo acá son los moles. Ok. ¿Y cómo se relacionan los moles con lo que a mí me están pidiendo? ¿Sí? Con la masa. Bueno, acuérdense que los moles yo los puedo escribir como la masa sobre la masa molar de un compuesto. O sea, ¿qué significa? Que si yo de acá puedo sacar los moles, que sí, los puedo sacar tranquilamente porque tengo una sola incógnita, después tengo un pasaje directo que calcular lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, cuando una ecuación no les dé directamente lo que les están pidiendo, fíjense que si eso están sacando tiene una relación con lo que realmente le piden. ¿Sí? Entonces vamos a esto, ¿sí? Ok, vamos a sacar los moles. ¿Cómo saco los moles? Bueno, yo sé que N va a ser igual a P por B, ¿sí? Sobre T, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué digo acá? Ya tenemos todos los datos, ¿sí? Nos va a quedar 1,053 atmósferas, ¿sí? Por 6,0 decímetros cúbicos, ¿sí? Todo esto dividido la constante, que va siempre con las unidades, y pongan las unidades porque a Analía, que es la profesora que gata, no les gusta que no pongan las unidades, ¿sí? Así que acostúmbrense siempre a escribir unidades, ¿sí? Porque además, porque si las unidades les dan bien, les están dando un indicio que van bien encaminados, ¿sí? Y esto por temperatura, por 300 Kelvin. Bueno, check de unidades. Atmósfera se va con atmósfera, decímetros cúbicos se va con decímetros cúbicos, Kelvin se va con Kelvin y esto nos va a quedar el mol pasando para arriba. Fantástico, nos queda como queríamos, ¿sí? Y si yo hago esta cuenta, esto me da 0,257 moles de metano, ¿sí? Perfecto, pero yo quería masa. La masa se mide en gramos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a decir yo? Que yo sabía esto, ¿no? Bueno, puedo decir que la masa, que es lo que yo quería sacar, va a ser la cantidad de moles multiplicada por la masa molar del compuesto, ¿sí? Le llamamos MR a veces también. Bueno, el MR del metano es 12 gramos por mol más 4 por 1, ¿sí? Del hidrógeno. Esto nos da 16 gramos por mol, ¿sí? Estos datos de la tabla periódica, acuérdense. ¿Mm? Bueno, entonces, si yo hago este cálculo, si multiplico 0,257 moles, ¿sí? De metano por 16 gramos por mol, ¿sí? Fíjense que el mol se me va con el mol de acá, ¿sí? Porque se está dividiendo, y me queda todo en gramos, que era lo que yo quería, ¿sí? Y esto me queda 4,11 gramos. Y acá llegamos a que la respuesta de que la masa de metano en el recipiente era 4,11 gramos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Mm? Pero vieron la importancia de ser ordenados, ¿no? Esto se lo sugiero para todos los temas que tengan, ¿sí? Bueno, déjenme pensar. Eh, Vamos a hacer el ejercicio 8. A ver si podemos hacerlo un poquito más rápido esta vez. Nos dicen, se dispone de un cilindro de 100 litros, ¿sí? O sea, acá me está dando el volumen, que contiene nitrógeno a una presión de 5 atmósferas, ¿sí? Y a una temperatura de 22 grados Celsius, ¿sí? Automáticamente yo sé que esta la voy a pasar a Kelvin ya, ¿sí? Y esto me da 295 Kelvin. ¿Mm? Me piden la masa de nitrógeno en el recipiente y el volumen que ocuparía esa cantidad de gas si a temperatura constante la presión se reduce 5 veces, ¿sí? Entonces, bueno, la masa de nitrógeno en el recipiente. Tenemos presión, volumen, temperatura y la constante la tenemos siempre. Así que
¿Cómo relaciono todo esto? Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? P por B es igual a RT. Y tengo los moles, por tanto puedo sacar la masa como hicimos en el caso anterior, ¿no? Bien, perfecto. Lo voy a hacer directo, ¿sí? Yo sé que los moles van a ser 5 atmósferas, ¿sí? Por 100 litros, ¿sí? Porque fíjense que tengo las unidades que yo quiero correctas, por la constante, 0,082 atmósferas por litro sobre K por mol, multiplicado por la temperatura que yo tengo, ¿sí? Esto me da 20,67 moles, ¿sí? Y acuérdense que los moles, para pasarlos a masa, ¿sí? Yo los tengo que multiplicar por la masa molar del compuesto. Nitrógeno son 28 gramos por mol, ¿sí? Porque me lo dice la tabla periódica. Entonces, si yo esto lo multiplico por 28 gramos por mol, este mol se me va con este mol y me queda todo en gramos como yo quería, ¿sí? Y esto es igualito al ejercicio anterior, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿sí? Acá ya sacamos lo que nos pedían en el ítem A. ¿Mm? Respecto al ítem B, ¿sí? Nos dicen el volumen que ocuparía esa cantidad de gas si a temperatura constante la presión se reduce 5 veces. Bueno, yo acá lo que veo es una similitud con lo que planteamos en la teórica. Yo tengo que este tarro se somete a una condición inicial y después tenemos una situación final. ¿Sí? Tengo una evolución en el medio, ¿sí? Tengo un cambio en las propiedades del sistema, ¿ok? Eso hay que aprender a diferenciarlo, ¿sí? A mí me dicen, bueno, aunque yo tengo mi volumen 1, que yo lo sé, son 100 litros, ¿sí? El volumen inicial, me lo decía la consigna. Temperatura constante, o sea que la temperatura se va a mantener siempre en 225 Kelvin, ¿sí? Y yo tengo, bueno, a ver, si yo estoy reduciendo la presión, ¿sí? No hace falta que el enunciado me diga que la cantidad de materia es siempre la misma, ¿sí? Yo puedo tomar como que la cantidad de moles que yo calculé acá, ¿sí? Va a ser la misma cantidad de moles que yo tengo acá, más allá de que no me lo digan. Pero yo tengo que ser vivo y darme cuenta, ¿sí? Entonces, yo averigüé que eran 20,67 moles. Bueno, acá también voy a tener 20,67 moles, no hay pérdida de materia, ¿sí? ¿Y cómo sé que no hay pérdida de materias? Bueno, porque yo tengo un cilindro, asumo que este cilindro es cerrado, ¿sí? Y si tengo un cambio de moles no puedo trabajar, ¿sí? Así que, como me dicen que nada más cambia la presión, lo asumo, ¿sí? Bueno, la temperatura es la misma porque me dicen que es la misma, ¿sí? Eh, Me dicen que tengo un volumen final que no lo sé, o sea, tengo un volumen 2 que no tengo ni idea qué es, ¿sí? Tengo una presión 1, ¿sí? Que la sé, ¿sí? Que eran estas 5 atmósferas que a mí me decían. Y atención acá, me dicen, la presión se reduce 5 veces, ¿sí? Que la presión se reduzca 5 veces quiere decir que la presión 2 va a ser la presión 1 dividido 5, ¿sí? O sea, 5 atmósferas dividido 5, o sea, una atmósfera, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, yo veo que tengo temperatura, moles y R constante. ¿Y no les hace acordar un caso que vimos más arriba? Como este caso de acá, ¿no? Temperatura, moles y R constante. ¿Qué hacíamos? Dividíamos las dos expresiones y llegábamos a esta relación, ¿sí? Si no se dan cuenta que tienen que usar eso, plantean este sistema de vuelta, lo dividen y van a ver que van a hallar lo mismo, ¿sí? Pero yo sé que llego a que P1, B1 es igual a P2, B2, ¿sí? Bueno, buenísimo. Yo estos datos los tengo todos, o sea que B2, que es lo que yo quiero sacar, va a ser igual a P1 sobre 1 sobre P2, ¿sí? Y tengo todo. ¿Qué me va a pasar? Bueno, me va a quedar 5 atmósferas por 100 litros, ¿sí? Dividido en una atmósfera, ¿sí?
Atmósfera se me va con atmósfera, y esto me da que el volumen 2 son 500 litros. Unidades de volumen, como yo quería, ¿sí? Y acá tenemos la respuesta final. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Vamos a hacer otro ejemplo. Un segundito. Y bien, vamos a hacer este. Bien, acá nos dicen, la densidad de una sustancia en estado gaseoso a 25 grados y 760 milímetros de mercurio es de 1,8 gramos sobre decímetros cúbicos. Calcular la masa molar de la sustancia y la densidad del gas en CNPT. Bueno, acá hay muchas cositas para charlar, ¿sí? Acuérdense que una densidad nos dice cuántas cosas de algo yo tengo en un determinado volumen de algo. O sea, por ejemplo, acá me están dando gramos sobre decímetros cúbicos. Y la densidad lo puede empezar así, ¿no? Si yo tengo un cuadradito, que es un metro cúbico, y tengo 3 bolitas de algo, la densidad va a ser 3 sobre un metro cúbico, ¿sí? Entonces, acuérdense que la densidad es, bueno, cuántas cosas yo tengo en una unidad de volumen, ¿ok? ¿Sí? Acá nos están dando este dato, entonces, ¿qué datos tengo? Bueno, tengo la densidad, 1,80 gramos decímetros cúbicos, acuérdense que son litros también, es lo mismo, ¿sí? Así que las unidades de la densidad las tengo bien para trabajar. Temperatura, que va a ser 25 más 273, ¿sí? 298. Y tengo presión. Esto directamente yo sé que es 760 milímetros de mercurio en una atmósfera. Así que lo pongo así directamente, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, me piden calcular la masa molar de la sustancia. Habíamos charlado nosotros, ¿no? Que había una fórmula que me relacionaba todos estos datos. Yo tenía la densidad y me piden la masa molar. Acuérdense que la masa molar, porque yo no tengo la sustancia acá, me lo puedo sacar de la periódica. La masa molar teníamos una manera de relacionarla con la densidad. Lo habíamos chusmeado acá arriba, ¿no? Justo esta, miren. Habíamos llegado a que la densidad la podíamos escribir así en gases, ¿sí? Y que de esto me derivaba esto, ¿ok? Entonces vamos a ver esto que llevamos en la teórica, ¿sí? Yo sé que la masa molar, ¿sí? Va a ser igual a la densidad del gas que yo tenga por R por T sobre P. Todo esto en las unidades adecuadas, ¿sí? Entonces vamos a plantearlo. Tengo 1,80 gramos sobre decímetros cúbicos, ¿sí? Por la constante 0,082 atmósferas por litro por decímetros cúbicos, lo mismo porque acuérdense que decímetros cúbicos de litro es lo mismo, sobre K por mol, K es Kelvin, ¿sí? Por 298 Kelvin, ¿sí? Todo esto dividido, ¿sí? La presión, que es una atmósfera. Hagamos un chequeo de unidades, ¿sí? Atmósfera se va con atmósferas, ¿sí? Decímetros cúbicos se va con decímetros cúbicos. Kelvin se va con Kelvin, ¿sí? Me queda gramos sobre mol, que es lo que yo quería. Las unidades de masa molar son de gramos sobre mol, ¿no? Entonces yo esta cuenta me termino quedando que la masa molar son 44, ¿sí? Más 0 gramos sobre mol, ¿ok? Perfecto. Ahí sacamos el ítem A. ¿Mm? El ítem B, la densidad del gas en CNPT. Bueno, CNPT. ¿Qué es CNPT? ¿No? ¿Qué son estas siglas? Bueno, esto quiere decir condiciones normales de presión y temperatura. O sea, que la presión es una atmósfera, ¿sí? Y que la temperatura
son 273 grados Kelvin, ¿sí? Cuando nos dicen CNPT, nos están dando datos de presión y temperatura. Y familiarícense porque nos han cedido la información escondida así, ¿sí? Bueno, nos pedían calcular la densidad, ¿sí? Y yo sé que la densidad la puedo calcular como la presión por la masa molar sobre R por T. Y tengo todos los datos, porque la masa molar la calculé acá. Ah, tengo que usarlo en el inciso anterior, ¿sí? Entonces me termina quedando una atmósfera, ¿sí? Por 44,0 gramos mol, ¿sí? Sobre la constante, 0,082 atmósferas por litro sobre K por mol, ¿sí? Por 273. Y este cálculo simplemente nos da esto que queremos, ¿sí? Gramos sobre decímetros cúbicos, ¿sí? O gramos por litro, es lo mismo, acuérdense. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más de gases, ¿sí? Y después pasamos a soluciones. ¿Sí? Para eso, vamos a hacer un ejercicio más difícil y vamos a hacer el ejercicio 17. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Aprovecho. Como que no. No les veo, los veo. Así que bueno, pero estamos todos acá. Así que buenísimo. Bien. Bueno, último ejercicio de gases que vamos a plantear el día de hoy. Igual tranquilos que todos estos temas los vamos a retomar mañana en la clase de estequiometría. La clase de estequiometría requiere hacer cálculos de gases, así que vamos a seguir practicando. Sí. Bien. Bueno, nos dicen, en un recipiente rígido de 30 decímetros cúbicos, ¿sí? Se colocan 0,500 moles de dióxido de carbono gaseoso y 35 gramos de óxido de dicloro a 25 grados Celsius. A temperatura constante se agrega cierta masa de neón, lo que produce un aumento en la presión de 0,415 atmósferas. ¿Sí? Bueno, vamos a parar acá. Otra cosa que les voy a decir, porque error de tonto que yo cometí también, lean bien los enunciados, ¿sí? Porque a mí lo primero que me llama la atención cuando lea esto es lo que produce un aumento en la presión de. Uno lo lee así en prevista, ¿sí? Y lo que lee es, listo, presión final 0,415 atmósferas. Y ese error en los exámenes, chicos, yo lo cometí tantas veces. Y perdí un examen por semejante pavada. Así que el mayor truco que tengo para darles en la clase de hoy, y esto es un ojo, es leer bien. ¿Sí? Aunque parezca una huevada lo que estoy diciendo, les juro que es el causante de exámenes desaprobados más que otras cosas. ¿Sí? Si a mí me dicen lo que produce un aumento en la presión, me están diciendo que la presión final es la presión inicial que yo tenía más, ¿sí? 0,415 atmósferas. Empezando por ahí, ¿ok? Causa un aumento de tanto, ¿sí? Ojo con leer mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me pasó. Bueno, cuestión. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a traducir el enunciado, ¿sí? Tengo un recipiente. Para este ejercicio va a ser muy útil dibujar las cosas. Yo tengo un recipiente rígido de volumen 30 decímetros cúbicos, perfecto. Me están dando el volumen de la garrafa. ¿Mm? Y me dicen, vamos a usar colores. Se colocan 0,500 moles de dióxido de carbono. O sea, yo tengo bolitas que son el dióxido de carbono. ¿No? Y me dicen que tengo 0, le voy a poner 0,5 para agregar. 0,5 moles de dióxido de carbono, ¿sí? Y después me dicen que también tengo bolitas de óxido de cloro, ¿sí? Y esto lo tengo en gramos. ¿Mm? Entonces, una cosa que quiero que se acostumbren es trabajar con unidades homogéneas, ¿sí? Acuérdense que tanto moles como gramos son unidades de cantidad de materia.
Pero yo no puedo trabajar en moles y en gramos a la vez, me tengo que decidir. Ahora, ¿por cuál me decido? ¿Trabajo en moles o trabajo en gramos? Bueno, en general les depende lo que le pide el ejercicio. Ahora, acá nos piden masa, sí, pero es más cómodo trabajar en moles, porque las ecuaciones que estamos viendo trabajan en moles. Entonces, pasemos esto a moles, ¿sí? ¿Cómo paso esto a moles? Acuérdense que moles era la masa sobre la masa molar del compuesto, ¿sí? Bueno, entonces, perdón. Ahí. Yo sé por tabla periódica que la masa molar de este compuesto con el que estamos trabajando son 87 gramos por mol, ¿sí? Entonces, los moles de este compuesto va a ser 35 gramos, ¿sí? Dividido 87 gramos por mol. El gramo se me va con el gramo y esto me termina quedando 0,402 moles. ¿Estamos? Bien, buenísimo, ¿sí? Ok, acá tenemos nuestras condiciones iniciales, ¿sí? Y después nos dicen que a temperatura constante se agrega cierta masa de neón, lo voy a representar con un color azul, ¿sí? O sea, acá también voy a tener neón agregado, ¿sí? Pero que yo no sé cuánto se agrega, ¿sí? Es una incógnita. Lo único que sé es que, lo que vimos acá, ¿no? El agregado de neón causa el aumento en la presión de 0,415 atmósferas. Y acá es donde sucede la magia, y hay que darse cuenta, ¿sí? ¿Qué vimos nosotros? Que la presión, ¿sí? Era cuánta fuerza ejercía una determinada molécula de un determinado compuesto sobre las paredes del recipiente, ¿sí? Entonces quiero que piensen conmigo. Si yo tenía un sistema inicial que nada más tenía dióxido de carbono, y que, bueno, dióxido de carbono y óxido de dicloro, y que de repente agrego algo nuevo y ese algo nuevo produce que la presión se incremente en 0,415 atmósferas, esto que yo estoy agregando está directamente relacionado con el agregado de neón. Y encima, lo que yo estoy tratando de decir es que el agregado de neón me produce un incremento de la presión en 0,415 atmósferas. Sí, ya sé, Agus, ya leímos toda la consigna. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Que las moléculas de neón que yo estoy agregando producen que la presión se incremente en esto. ¿Y qué nos lleva a pensar eso? Bueno, que vuelvo para acá a la teórica, nosotros vimos que cada uno de los compuestos ejercían una presión parcial sobre las paredes del recipiente, ¿sí? El componente A hacía cierta presión que la llamamos presión A y la podíamos calcular de esta determinada manera. Y así con todos, ¿ok? Entonces, ¿qué traduzco yo de esto? Bueno, que estos 0,415 atmósferas son la presión parcial del neón, ¿sí? Entonces yo digo que la presión parcial del neón son 0,415 atmósferas, ¿sí? Porque es meramente atribuido al agregado este. ¿Sí? Y además, esta presión la puedo escribir como los moles del neón, que son mi incógnita, ¿sí? Por R por T sobre el volumen total. Este dato yo lo tengo, este dato yo lo tengo, este dato yo lo tengo, este dato yo lo tengo. Entonces, a mí me están pidiendo calcular la masa de neón agregada. Bueno, directamente si puedo sacar los moles de acá y sacarlo, ¿sí? Entonces me queda que los moles, ¿sí? De neón agregados, ¿sí? Son 0,415 atmósferas, ¿sí? Por el volumen total, que es 30 decímetros, ¿sí? Por... Ya. Bueno, lo voy a dejar esto. 0, ya, 0,082 atmósferas por litro sobre K por mol. Todo esto dividido... No, chicos, estoy haciendo macanas, perdón. Los moles me quedan presión, ahora sí.
perdón, presión del neón por el volumen, ¿sí? Todo esto dividido, la constante por R, por T, ahí está. Paso esto multiplicando para acá y esto lo paso dividiendo, ahora sí. Me está quedando algo raro. Bueno, repito, la presión la tenemos, son 0,415 atmósferas, ¿sí? El volumen lo tengo, son 30 decímetros cúbicos. La constante la tengo, me la voy a ahorrar copiarla, pero siempre lo mismo, 0,082 atmósferas por litro sobre K por mol. Y la temperatura, ¿sí? Son 298 Kelvin. Y si yo hago este cálculo, me queda que tengo los moles. Son 0,509 moles de neón. Pero a mí me pedían la masa. Bueno, simplemente, acuérdense que la masa la podemos calcular como 0,509, ¿sí? Moles por el MR del neón, que es 20 gramos por tabla periódica, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces, esto me da 10,18 gramos de neón. ¿Ok? ¿Sí? Ok, buenísimo. Bueno, me dicen ahora la presión total del sistema luego del agregado del neón. ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué vimos acá? Tenemos la ley de Dalton, ¿no? O sea que la presión total era la suma de las presiones parciales de todos los componentes, ¿sí? Bueno, y habíamos llegado a que la presión total era la cantidad de moles totales, ¿sí? Que teníamos. Y eso lo tenemos. ¿Por qué? Porque los moles del neón agregado los acabamos de sacar. Acá estamos. Yo puedo calcular los moles totales, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Estos 0,509 moles, ¿sí? Que son los de neón, más los moles iniciales que yo tenía, que eran los de dióxido de carbono y los de dióxido de dicloro. O sea, 0,5 más 0, ¿cuánto eran los otros? 402, ¿no? ¿Habíamos sacado? Sí, más el otro componente. Esto me termina dando, ¿sí? 1,41 moles. Y yo puedo decir que la presión total va a ser igual a la cantidad de moles totales, ¿sí? Por R por T sobre B. Tengo todo, ¿ok? Me queda 1,41 moles por la constante de los gases por 298 Kelvin sobre 30 decímetros cúbicos. ¿Sí? Todo esto me da una presión de 1,15 atmósferas. ¿Sí? Y esta es la presión final ante el agregado de neón. ¿Ok? Finalmente nos piden la fracción molar del óxido de cloro. Bueno, ¿qué es la fracción molar? No lo habíamos hablado de esto, ¿no? La fracción molar de un componente, ¿sí? Lo que me representa, ¿sí? Es un porcentaje de un componente por sobre el total, ¿sí? La fracción molar se la representa como una X del compuesto de interés. En este caso, tenemos esto de acá, ¿sí? Lo que me dice es, che, los moles totales que yo tenga de este compuesto sobre los moles totales. La fracción molar siempre es un número menor que 1, porque es un porcentaje. ¿Sí? Me está diciendo cuánto yo tengo de cierta cosa respecto del total. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Mm? Bueno, ¿esto qué me va a dar? La cantidad de moles que calculamos de esto sobre los moles totales que dijimos que eran 1,41. ¿Sí? Entonces, esto me da 0,285. Ojo, que a veces les dicen fracción molar, ok, también existe la fracción másica, que es un cociente de masa, y es distinta de la fracción molar.
En el caso de que les hubieran pedido fracción másica, tendrían que pasar tanto los moles del compuesto como los moles totales a masa. Y les va a dar un número distinto. Así que ojo con eso. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con este tema? Yo sé que lo vimos muy por arriba y nada, o sea, obviamente no se puede suplir lo que en realidad se tiene que ver en 2 semanas en el CBC, pero bueno, es para que entren teniendo una idea. Igual repito, este tema lo vamos a retomar mañana porque es necesario, ¿sí? Así que nada, esto con respecto a gases. ¿Alguna duda? Porque vamos a arrancar con soluciones, ¿sí? Bien. Ok, bueno. Al principio de la clase, ¿sí? Habíamos hablado de que una sustancia determinada puede estar en distintos estados de agregación, ¿sí? O sea, habíamos hablado que existía el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido, ¿sí? Así que esto nos va a dar pie para trabajar con otros sistemitas, ¿sí? Soluciones. Bueno, es una solución, ¿sí? Les voy a plantear un ejemplo de cómo usamos las soluciones todos los días. ¿Qué hago yo cuando me levanto en la mañana y tengo que ir a cursar a Paseo Colón y llueve una barbaridad como hoy y no tengo ni 5 de ganas? Agarro una taza, ¿sí? Y esta taza, si me preocupo un poco por mi salud, le pongo nada más una cucharada de café, ¿sí? Y me quedan unos granitos de café en el fondo de la taza, ¿sí? Esto se hace en café instantáneo. Así que para el ejemplo que vamos a hacer ahora, todos vamos a consumir café Olca instantáneo, ¿ok? Bien, yo le pongo una cucharadita de café, ¿no? Eh, si no son tan fit como yo, le agregan azúcar, ¿sí? Y también van a tener unos granitos de azúcar acá abajo, ¿sí? Y una vez que tenemos todo este polvo en el fondo de la taza, lo que hacemos es agregarle agua caliente, ¿eh? Que esto, no sé, vendrá de una jarrita, qué sé yo. Muy feo mis dibujos, chicos, perdón. Pero bueno, nada. Y después de hacer todo esto, obtenemos un café, ¿no? Porque ¿qué hicimos para obtener este cafecito que nos da vitalidad a la mañana? Bueno, agarramos una cuchara, ¿sí? Y batimos todo esto, ¿sí? Y esto nos dio el resultado del café que nos revitaliza la mañana y nos da fuerza para ir a cursar química 1 en la facultad. Bien, cuando hacemos esto, obtuvimos una solución. ¿Una solución de qué? ¿Sí? De agua, café y azúcar, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos definir una solución? ¿Sí? Una solución o disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes, ¿sí? Y cada componente recibe un nombre en particular, ¿sí? Entonces, una solución es la mezcla de un soluto más un solvente. Me lo voy a abreviar. Lo voy a escribir como corresponde. Voy a tener soluto, que se lo abrevia así, como ST, más un solvente. ¿Mm? SB. ¿Sí? Al más abundante, ¿sí? Se lo llama solvente. Entonces, por ejemplo, el caso del café, ¿no? Yo puse una cucharadita de azúcar y una cucharadita de café. Mentira, ¿no? Todos le ponemos 3 cucharadas de café, pero bueno. Yo tengo que mi soluto, ¿sí? Es el sólido, es el café. Bueno, y el azúcar también, ¿no? Esto, ese polvo que me quedó. Y después agregué un solvente que me ayudó a disolver todo eso. Porque yo cuando agité, lo que estoy haciendo es disolver el café y el azúcar en un solvente, que en este caso el solvente es el agua, ¿sí? El soluto que yo involucre en esta mezcla puede tener distintos estados de agregación. Puede ser sólido, como en el caso que yo les planteé, ¿sí? Puede ser líquido, o sea, yo puedo tener, a ver, quizás el café que armamos me quedó reconcentrado y no me gusta, porque como a mí no me gusta el café concentrado.
y le podemos tirar más agua, ¿sí? Ahí mi soluto es una solución de café, ¿sí? Y el solvente es agua, porque tiré más agua para diluirlo un poquito más, ¿sí? También puedo tener un gas. No lo van a trabajar tanto en química 1, sí más adelante, pero en la industria y como ingenieros van a ver mezclas de gases en líquidos. Es muy flashero, pero se remil trabaja con eso. Se hace burbujear un gas en un líquido y nada, ahí tengo intercambio, tengo que el gas es soluble en líquido, está muy bueno eso, pero bueno, no se lo van a encontrar tanto en los problemas de química 1, quizás en el lago. Eh, pero bueno, ¿no? Entonces, una solución es una mezcla de dos cosas o más, ¿sí? Todo lo que esté en mayor proporción es el solvente, ¿sí? Y el soluto es aquello que yo disuelvo, ¿sí? Puedo tener en soluciones dos casos, ¿sí? En donde agarre y cree una solución nueva, como lo hicimos con el café, ¿sí? Agregamos un polvo y lo disolvimos en agua, ¿sí? Entonces, la palabra disolver es distinta que diluir, ¿sí? Disolver es como el caso del café, donde yo tenía un polvo que era un sólido, ¿sí? Y lo que hice fue agregarle agua y crear una solución líquida, ¿sí? Por el contrario, diluir, lo voy a poner acá como una ayuda a memoria, sólido más agua, ¿sí? O cualquier solvente que yo tenga. Por el contrario, una dilución es la mezcla de una solución preexistente, ¿sí? Con un nuevo solvente, ¿sí? Por ejemplo, el café que armamos nos quedó muy concentrado y le agregamos más agua. Ahí lo que estamos haciendo es diluir, ¿sí? ¿Y para qué diluimos? Bueno, ¿qué se esconde? ¿Qué concepto químico se esconde atrás de todo esto? Decir, qué asco, el café me quedó reconcentrado. ¿Qué es la concentración? ¿Sí? Porque lo hablamos con total naturalidad, pero no nos preguntamos qué era la concentración en cuestión teórica, ¿sí? Entonces, en este tema nos preguntamos, ¿qué es la concentración? Bueno, intuitivamente, con el ejemplo que yo les planteé, si yo tomo y escupo, digo, uy, qué asco este café, me quedó reconcentrado, ¿sí? Es una manera de decir de, che, tenés una banda de café en el agua que, o sea, tenés re poca agua en comparación con la cantidad de café que agregaste, es un asco, ¿sí? Entonces, pensémoslo con ese ejemplo. Y la concentración lo que nos va a decir es cuánto soluto yo tengo respecto a un solvente, ¿sí? Lo abrevio, ¿sí? Ok, perfecto. Bien. Y siempre que se les olvide o les cuesta pensarlo, piénsenlo con el ejemplo del café. ¿Mm? Ok, bien. Ahora, hablando ya eh, en cuestiones químicas, ¿sí? Vamos a dejar de hablar abstractamente. Yo tengo distintas formas de expresar concentración de las soluciones, ¿sí? O sea, acuérdense que esto va a ser siempre soluto en función del solvente. Pero bueno, ya vimos que había distintas unidades para expresar cada uno de estos, ¿sí? Bien, entonces, yo puedo tener, ¿sí? Porcentaje en masa, que se abrevia, ¿sí? Porcentaje masa en masa, y va a ser los gramos de soluto que yo tenga, ¿sí? En 100 gramos de solución, ¿ok? ¿Sí? Siempre respeten, no es tipo, bueno, gramos de soluto sobre gramos de solución, no, es 100 gramos de solución, porque es un porcentaje. Este numerito que yo estoy poniendo acá abajo es muy importante y es un error muy frecuente que no lo pongan, ¿sí? Después yo tengo porcentaje en volumen,
Y esto se pone como volumen sobre volumen, así con el porcentaje, y es centímetros cúbicos de soluto sobre 100 mililitros, ¿sí?, de solución. ¿Ok? Yo tengo la fracción molar de soluto, que es un concepto con el que trabajamos hace un ratito, solo que aplicado a soluciones. ¿Mm? Esto se simboliza, ¿sí?, como X del soluto, y en cuentas es moles de soluto dividido en moles totales. De la misma manera, tengo la fracción molar del solvente, ¿sí?, que es X del solvente y son los moles del solvente sobre los moles totales. ¿Sí? Bien. Tengo la molaridad, que es la más importante, chicos, y la trabajamos hace un rato con los gases también, ¿sí? Es de la que tienen que saberse sí o sí. Masa en masa también es muy importante. Son las que más se usan. La molaridad se representa con la letra M mayúscula y me dice los moles de soluto, ¿sí?, en función de un decímetro cúbico de solución. O un litro de solución, es lo mismo. ¿Sí? También tengo no se la confundan, molalidad con doble L, acá es con una R, se representa con una M minúscula, ¿sí? Y van a ser los moles, ¿sí?, de soluto en fusión de 1000 gramos de solución, ¿sí?, si no estoy mal. Y por último, tenemos lo que son partes por millón, ¿sí? Uy, terrible trueno. Que se representan como ppm, ¿sí? Bueno, lo voy a poner acá, ppm. ¿Mm? Y tiene dos representaciones. Miligramos de soluto, ¿sí?, en un litro de solución. O también puede ser miligramos de soluto en 1 kilogramo de solución, ¿sí? Esto es una L. Puede ser tanto como volumétrica como en masa, ¿sí? Eso depende del problema. ¿Mm? Pero bueno, estas son las maneras de expresar concentración que tenemos, ¿sí? ¿Ok? Bien. Perfecto. Bueno, y en cuanto a teoría de soluciones es esto. Si ahora vamos a hacer un par de problemitas, pero lo que tenemos que tener en claro es qué procesos vamos a llevar a cabo en los problemas de soluciones, ¿sí? Y es básicamente lo que estamos charlando acá. O sea, van a tener problemas en donde van a tener una dilución, por ejemplo, o sea, en donde tengan una solución preexistente armada y le agreguen más solvente, ¿sí? Mientras que van a tener otros problemas en donde sea una disolución, en donde preparen de ser ustedes una solución, ¿ok? ¿Sí? Una disolución, ¿sí?, que no sea con sólido, es, por ejemplo, agregar algo concentrado, ¿sí?, y mezclarlo con un solvente. Por ejemplo, si yo les digo, tiene ácido sulfúrico concentrado y se lo mezcla con agua, ahí estoy armando una solución nueva. Porque acuérdense que la solución es la mezcla de dos componentes o más, no un componente puro. ¿Mm? En cambio, una disolución en ese caso sería agarrar la solución de sulfúrico y agua que acabo de crear y agregarle aún más agua. ¿Se ve la diferencia? Entonces, ahora vamos a hacer un par de problemas para que lo vean, pero lo que tienen que ver a simple vista es ante qué proceso están, ¿sí? Si se agarra dos cosas y se mezclan y se crea una solución nueva, o si yo ya tengo una solución madre concentrada, se le llama así, solución madre, y le agrego más solvente y la diluyo para llegar a una cosa nueva con menor concentración, ¿sí? Esos van a ser los dos enfoques de los problemas que van a encarar en soluciones, que les van a servir posteriormente como herramienta para los temas de química 1, porque tanto en el laboratorio como en los problemas de los temas que van a ver efectivamente en química 1, van a armar disoluciones y disoluciones, ¿sí? Tienen que saberlo hacer esto. ¿Mm? Bien.
Bueno, buenísimo. ¿Alguna duda con esto? Así arrancamos con un par de problemitas. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Ok. Vamos a hacer este de acá. Nos dicen, se dispone de 300 mililitros de solución, ¿sí? Que contiene 1,20 gramos de nitrato de calcio disuelto, ¿sí? O sea, yo tengo un tachito que tiene un líquido. Cuando no les dicen el solvente, en general es agua, porque el agua es el solvente universal, se usa para diluir todo, ¿sí? Entonces vamos a pensar que esto es agua, y lo que está diciendo es que yo tengo un sólido disuelto en agua, ¿sí? Bien. Ok. Escriban la ecuación de disociación de la sal en agua, ¿sí? Y calcular la concentración molar de la solución de los iones calcio y los iones nitrato, ¿sí? Entonces, bien. Yo lo que tienen que saber para soluciones, ¿sí? Es que siempre que yo tenga una sal, que es todo un tema, traten de pegarle un repaso a todo lo que es nombres de compuestos, tipos de compuestos, que eso se veía también en el CBC y es importante que lo sepan, ¿sí? Pero este compuesto de acá es una sal, ¿sí? Todo lo que yo lo pueda diluir en agua, en general yo diluimos sales y esas cosas a trabajar en el laboratorio. Esto se va a diluir en unión calcio, ¿sí? Y 2 iones nitrato. Para que haya solubilidad en agua, lo que tiene que pasar es que esa sal se separe en iones, ¿sí? Lo que se diluye y tiene solubilidad en agua son los iones, ¿sí? Ok, perfecto. Y a lo que más nos interesaba, que es lo que veníamos viendo hoy, ¿sí? Es calcular la concentración de la solución. ¿Sí? O sea, acá tenemos una solución armada, vino alguien y de onda ya nos armó la solución, ¿sí? Y nos dicen calcular la concentración molar de la solución de los iones calcio y los iones nitratos, ¿sí? Bueno, si me piden concentración molar, lo primero que tendría que tender a hacer es estos gramos que tengo, porque ¿qué tengo yo de datos? Vamos a ver lo que hicimos antes. Tengo volumen, ¿sí? Tengo masa, ¿sí? Tengo el compuesto, o sea, eso me va a dar el MDR, ¿sí? Y nada más. Ok, entonces, a mí me piden concentración molar, ¿sí? O sea, lo que me están pidiendo, la concentración en general se representa entre corchetes, ¿sí? Si yo quiero decir concentración molar de esto, lo puedo escribir así. Lo que me va a pedir es que haga el cociente entre los moles de este compuesto y su volumen, porque son los únicos datos que tengo, ¿sí? Bien, entonces, habíamos dicho que los moles los podía calcular como la masa sobre la masa molar, ¿sí? Como en el tema anterior. Y acá yo ya les canto, para que no tengan que hacer la cuenta, que el MR de este compuesto, ¿sí? Es 164 gramos por mol. Esto, obvio, de tabla periódica, ¿sí? Bien, entonces, hago el cociente y digo 1,20 gramos sobre 164 gramos sobre mol, ¿sí? Me va a dar que tengo 7,32, ¿sí? Por 10 a la menos 3 moles. Acuérdense, esta es notación científica, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho? La concentración, ¿sí? Cuando me dicen concentración molar, en general me están hablando de molaridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos a la tablita que armamos, ¿sí? La única medida, ¿sí? De concentración que incluye los moles y tenga volumen es la molaridad, ¿sí? Entonces,
vamos a tender a calcular la molaridad, ¿sí? La molaridad sabíamos que era moles de soluto en un litro o un decímetro cúbico de solución. Por tanto, esto va a ser equivalente a decir moles de soluto en 1000 centímetros cúbicos de solución, ¿no? Porque un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. ¿Y para qué lo paso a centímetros cúbicos? Porque yo lo tengo en mililitros. Y un mililitro es un centímetro cúbico. ¿Sí? Bien. Entonces, yo agarré esta masa que tenía y la convertí en moles. ¿Sí? Entonces, yo tenía el volumen original. ¿Mm? Estoy habilitada a decir que en 300 centímetros cúbicos tengo contenidos, ¿sí? 7,32 por 10 a la menos 3 moles de soluto. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, para la molaridad, yo necesito en realidad los moles en 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? No en 300. Entonces lo que voy a hacer sencillamente es sacar una proporción, ¿sí? Es decir, bueno, si en 300 centímetros cúbicos tengo esta cantidad, ¿qué cantidad voy a tener en 1000 centímetros cúbicos? ¿Sí? Y hago esta cuenta, esto por esto dividido esto, ¿sí? Regla de 3. ¿Mm? Entonces, esto me va a terminar quedando 2,44 por 10 a la menos 2 moles de soluto, ¿sí? Y esta es la molaridad que me estaban pidiendo, ¿sí? Es la concentración que tenía que calcular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, una cosa muy importante que tienen que saber es esto. Voy a agarrar esta ecuación que formamos acá, ¿sí? Y la voy a llevar abajo. Porque me piden también calcular la concentración de los iones calcio y de los iones nitrato. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo esta ecuación, ¿sí? Y ya saqué que la concentración molar de esto era 2,44 por 10 a la menos 2 molar, ¿sí? Cuando yo tengo una, lo que tienen que saber es que cuando yo tengo una reacción, ¿sí? Los moles se conservan, ¿sí? Pero no las masas. ¿Mm? Entonces, yo tengo coeficientes estequiométricos en una reacción. Lo vamos a ver mejor mañana, ¿no? Pero esto está acompañado de un 1, esto está acompañado de un 1 y esto está acompañado de un 2. Esto me está indicando la cantidad de moles de cada componente que yo tengo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que el nitrato de calcio tiene una relación 1 a 1 con el calcio. ¿Por qué? Porque un mol de esto genera un mol de esto. Y puedo decir que el nitrato de calcio tiene una relación 1 a 2 con el nitrato, porque un mol de este compuesto genera 2 moles de este compuesto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que sacar la cantidad de moles, ¿sí? Que se me generan acá, la cantidad de moles de calcio que voy a tener va a ser la misma. Va a ser 2,44 por 10 a la menos 2 molar. ¿Sí? Porque la relación es 1 a 1. Un mol de este compuesto de acá me genera un mol de calcio. Y bueno, entonces yo tengo 2,44 por 10 a la menos 2, me va a generar 2,44 por 10 a la menos 2. ¿Mm? Ahora, yo sé que un mol de esto me genera 2 moles de el anión nitrato. Me comí el menos. Y acá un menos. ¿Mm? Entonces, el número de moles que yo tenga de esto va a ser 2,44 por 10 a la menos 2 molar por 2.
¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen una disolución que se generan iones, ¿sí? Que son especies cargadas, tengan en cuenta, ¿sí? Que al tener la molaridad del compuesto original pueden sacar la concentración de los iones también, siempre respetando las relaciones que estén en la proporción dada por la reacción química, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. No pueden hacer lo mismo con las masas. No se puede con masa. Se conservan los moles nada más. O sea, y particularmente la molaridad, ¿sí? Con concentración, ni siquiera con moles solos, con molaridad, con M mayúscula. ¿Sí? Tienen que sacar concentraciones. O sea, moles sobre volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ok. Vamos a hacer uno más para afilar estos cálculos. Bien. Tenemos otro problema, ¿sí? Y nos dicen, se disuelven 3,50 gramos de nitrito de hierro 2 en 55 gramos de agua y se obtiene una solución de densidad 1,08 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Nos piden calcular la concentración en distintas expresiones, como vimos antes, ¿sí? La masa de sal disuelta en 25 mililitros de solución, ¿sí? Y el número de aniones nitrito presentes en la solución del punto B. ¿Mm? Bueno, entonces, acá tenemos que entender qué caso tengo. Estoy agarrando un sólido, estoy agarrando una sal, esa sal es el nitrito de hierro 2, y lo estoy mezclando con 55 gramos de agua. ¿Sí? Entonces, esto es el mismo ejemplo que el café. Yo tenía un sólido y agarré agua y se la tiré encima y era una dilución. Acá es lo mismo, ¿sí? Entonces estoy en la fabricación de una solución. ¿Mm? Bien, bueno, vamos con el cálculo de las concentraciones. ¿Sí? Primero me piden calcular masa en masa. Yo sé que masa en masa era los gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Ok? Tengo que llegar a este formato. ¿Sí? La masa del soluto la tengo, porque tengo que los gramos de soluto, ¿sí? Son 3,50 gramos. Me lo da el ejercicio, ¿sí? ¿Y yo qué puedo decir acá? Bueno, mirando lo que yo tengo acá, puedo sacar la masa total de solución. Acuérdense, ¿cómo estaba compuesta la solución? Por un soluto y por un solvente. Entonces, puedo hacer 3,50 gramos más lo que me dicen que se agregó de agua, ¿sí? 55,0 gramos. ¿Mm? Entonces, ¿sí? Esto me va a dar que yo tengo una masa total de solución de 58,5 gramos. ¿Y qué puedo hacer con esto? Bueno, yo puedo decir que en 58,5 gramos de solución, ¿sí? Tengo contenidos 3,5, perdón, gramos de soluto. Pero a mí, el porcentaje masa en masa, ¿sí? Me pide expresar cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de solución. Entonces saco una proporción, ¿sí? ¿Y cómo saco la proporción? Con regla de 3. Yo digo, bueno, si en 58,5 gramos de solución tengo contenidos 3,5 gramos de soluto, ¿sí? En 100 gramos de solución, ¿cuánto soluto voy a tener? Es 100 por 3,50, ¿sí? Dividido 58,5. Y si hago esta cuenta, ¿sí? Me queda
5,98 gramos de soluto. Entonces, esto me permite decir que mi respuesta es que obtengo un 5,98% masa en masa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Ok? Después, gramos de soluto sobre 100 gramos de solvente. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿sí? El solvente es el agua. ¿Sí? A mí, en el enunciado, me están diciendo, che, en 55 gramos de agua tenés 3,5 gramos de esto, ¿eh? Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, yo en 55 gramos de solvente, porque el agua es de solvente, tengo 3,5 gramos de soluto, ¿sí? Porque me lo hice enunciado. Bueno, pero a mí no me interesa en 55 gramos. Yo quiero la proporción de cuánto tendría en 100, ¿sí? Simplemente es hacer regla de 3, es decir, bueno, 100 por 3,5 dividido 55, ¿sí? Y eso me da 6,36 gramos de soluto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y esta es la respuesta final que me están pidiendo. ¿Mm? Me piden ahora la molaridad. Bueno, acuérdense, la molaridad me pide moles en 1 litro de solución. O sea, que tengo dos problemas acá. Primero que tengo el soluto en gramos, lo tengo que pasar a moles. Y después tengo que pasar la masa total de solución, ¿sí? Con la densidad a volumen. Hagámoslo, ¿sí? Yo sabía que la masa total de solución. A ver, vamos a hacer una cosa. Primero nos vamos a ocupar del denominador, ¿sí? Yo sabía que la masa total de solución, ¿sí? Era, lo habíamos calculado acá, 58,5 gramos. Y además, yo sé que la densidad, por definición, es masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, me va a terminar quedando que el volumen es masa sobre densidad. Y estos datos yo los tengo, ¿sí? Porque sé que la densidad, me decían en el enunciado, que era 1,08 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Mm? Bien, entonces, ¿sí? Hago esta cuenta. Digo, tengo 58,5 gramos, ¿sí? Sobre 1,08 gramos sobre centímetro cúbico. Gramo se va con gramo y me termina quedando el valor del volumen, ¿sí? 54,2 centímetros cúbicos. O sea, ¿qué es este volumen? ¿Sí? Este es el volumen real de mi solución. ¿Mm? Bien. Dejémoslos en stand-by y ahora encarguémonos de la parte de arriba. ¿Sí? Yo necesito pasar los moles de soluto, perdón, los gramos de soluto a moles. Bueno, ¿qué sabía yo? ¿Sí? Que tenía 3,5 gramos de soluto. ¿Mm? Y además me daban el compuesto, ¿sí? Les informo yo que de tabla periódica, este compuesto tiene 148, ¿sí? Gramos sobre mol. ¿Mm? Entonces, ¿sí? Los moles de este compuesto que tenemos acá, ¿mm? Nos van a quedar 3,5 gramos sobre 148 gramos por mol.
cancelo, cancelo, ¿sí? Me queda 0,0236, ¿sí? Moles de soluto. Bueno, perfecto. Ahora, yo tengo el volumen real de solución y la cantidad de moles que tengo en ese volumen. ¿Cómo traduzco esto? Me queda que en 54,2 centímetros cúbicos tengo 0,0236 moles de soluto, ¿sí? Pero yo quería calcular la molaridad, que era moles de soluto en 1 litro de solución, o en 1000 centímetros cúbicos, que es lo mismo. ¿Mm? Entonces hago una regla de 3. Ahora, proporción. Ok, si yo tengo estos moles en este determinado volumen, pero yo quiero saber cuántos moles tendría en 1000 centímetros cúbicos, hago la proporción, ¿sí? Y hago 1000 por esto, divido esto. Y esto me da 0,436 directamente M, porque estoy sacando la molaridad. Y esa es mi respuesta final. ¿Sí? Bien. Por otro lado, también me pide calcular la molaridad. ¿Sí? Bueno, acuérdense que la molaridad con doble L la calculamos como la M minúscula. ¿Sí? Y eran los moles de soluto en 1000 gramos de solvente. Bueno, ¿qué sabía yo? ¿Sí? Acá conseguí los moles de soluto. ¿Sí? Y estos moles de soluto están en 55 gramos de agua. O sea, ¿qué sabíamos nosotros? Que en 55 gramos de agua teníamos 3,5 gramos de nitrito de hierro. Ahora, yo estos 3,5 gramos los pasé a moles. Así que puedo decir que tengo la cantidad que encontramos de moles en 55 gramos de agua. ¿Sí? Entonces digo, che, en 55 gramos de agua, vos tenés 0,0236 moles de soluto. ¿Sí? Esos 3,5 gramos que me da la consigna pasados, ¿sí? A moles. ¿Mm? Bueno, pero para calcular la molaridad, yo necesito gramos de soluto cada 1000 gramos de solvente. Entonces hago la proporción. Digo, 1000 gramos de agua en proporción, ¿cuánto van a tener? Bueno, regla de 3, ¿no? Esto por esto divido esto, ¿sí? Y me termina quedando 0,429 molal, ¿sí? Bien. B. Ahora nos dicen, calcular la masa de sal disuelta en 25 mililitros de solución, ¿sí? Bien. Bueno, esto es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos sacado lo siguiente, ¿sí? Yo sabía que en 54,2 centímetros cúbicos de solución tenía 3,5 gramos de sal. ¿De dónde salían estos 54,2 centímetros cúbicos? Eso salía de sacar el volumen de la solución, pues yo tenía la masa total, ¿sí? Entonces a mí me están preguntando, che, ¿qué masa de sal disuelta tendrías en proporción en 25 mililitros de esa solución? Es como agarrar y esta es mi solución original, ¿sí? Que tiene, ¿sí? 3,5 gramos de soluto más 55 de agua. A esto le sacamos que teníamos un volumen real de todo esto de 54,2 centímetros cúbicos, ¿no?
Y ahora yo vengo con un vasito, porque, qué sé yo, necesito sacar un pedacito, meto este vaso acá y saco un cachito de solución. Esto son 25 mililitros de esta solución saqué, ¿sí? Entonces, esos 25 mililitros de solución que yo saqué van a tener una parte de esto y una parte de esto. Yo lo que quiero saber es, bueno, cuánto de esto yo me llevé. Sí, esa es la idea. Es como un trasvasado a un volumen menor. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, che, si mi solución original, ¿sí? Que era de 54,2 centímetros cúbicos, tiene 3,5 gramos de sal, si yo agarro un vaso y me llevo 25 centímetros cúbicos de solución, ¿sí? Tendría 1,61 gramos de sal. ¿Ok? Esa es la respuesta que me están pidiendo. ¿Sí? Bien. Por último, el ítem C nos dice, el número de aniones nitrito presente en la solución del punto B. ¿Sí? Bueno, y esto es parecido al ítem anterior que ya les había comentado. ¿Sí? Si yo tengo esta sal, esto se va a disociar en un cation, o sea, una especie con una carga positiva, más el anión correspondiente. ¿Mm? Yo a esto le habíamos sacado la molaridad, que era lo que se conservaba, la concentración de los moles, ¿sí? Eh, y yo sé que el anión nitrito, la relación es 1 a 2. O sea que acá voy a tener el doble, 0,436 por 2. Voy a tener 0,87 molar. Ahora, a mí no me están preguntando la concentración. Me están preguntando el número de aniones. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar un poco esto, ¿sí? ¿Qué me dice este 0,87 molar? Bueno, que yo en 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Tengo 0,87 moles, ¿sí? De este anión, ¿ok? Entonces, ¿sí? Perdón, es que me preguntaba. El número de aniones nitrito presentes en la solución del punto B. La solución del punto B tiene un volumen de 25 mililitros, no de 1000. Entonces lo que puedo decir es que en 25 centímetros cúbicos, ¿cuántos aniones de esto voy a tener? Ahora regla de 3, ¿sí? Lo cambio de color. Esto me termina dando 0,0, ¿sí? 218 moles del anión nitrito, ¿sí? Pero acá no se termina. Yo sé, que es lo que dijimos al principio, que un mol, ¿sí? Son 6,023 por 10 a la 23 aniones. Esto por Avogadro, ¿sí? Entonces, si yo tengo 0,0218 moles del anión nitrito, simplemente hago la regla de 3, esto por esto dividido esto, y me termina quedando que yo tengo 1,31, ¿sí? Por 10 a la 22 moles de NO2 menos, o sea, el anión nitrito. Y acá saqué lo que me estaban pidiendo. ¿Alguna duda con este ejercicio?